las mujeres más poderosas del mundo. Pero comenzamos, ya en cualquier momento me podéis interrumpir, porque eso no tiene que ser una conferencia simplemente, sino una conversación, porque a lo mejor toco temas que nos interesan o que hay que profundizar un poco, ¿no? O sea, Bible and Business, la Biblia y la economía es un tema que no tiene mucho sentido porque la Biblia no da ningún modelo económico, ¿no? Pero como estamos aquí en una escuela de negocios, algún título tenía que poner para que por lo menos algunos aparezcan por aquí. Sí. Si hay algún esquema que nos interesa, podemos hacerle una foto sin problema. Sí. ¿Por qué leer la Biblia? Esto es lo que hay que preguntarse al principio. Primero voy a dedicar 20 minutos o 30 a explicar qué es la Biblia, por qué leer la Biblia. Y después voy a hablar del tema de la Superwoman que tiene un poder adquisitivo muy grande, la riqueza. Voy a hablar de la riqueza, porque como es un tema de la economía, y qué dijo Jesús sobre la pobreza y la riqueza y cómo llevarlo en este momento. Vosotras que tenéis millones y millones de euros a vuestra disposición, que tenéis mucho poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo ve Jesús a las chicas ricas, a las mujeres ricas? Ricas en bondad también, ricas en belleza, pero también ricas en poder adquisitivo, ¿no? Entonces, voy a hablar en el segundo capítulo de la riqueza. Pero ¿para qué leer la Biblia? Que somos católicos, no somos protestantes, no somos evangélicos. La Biblia no. Además hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y todos tenéis la Biblia en vuestras casas, en los idiomas que queréis, ¿no? Entonces la Biblia es el bestseller, un bestseller que quiere decir el libro más vendido de la historia, ¿no? Y el primer libro que fue publicado en la época gloriosa de Martín Lutero, en el siglo XVI, cuando Gutenberg empezó la imprenta, fue la Biblia. Entonces es un libro que traducido a muchísimos idiomas, vendidos, películas, historias, ha inspirado la pintura, el cine. Por eso es simplemente, claro, si un chino viene a España y ve la Sagrada Familia o quiere entrar en la catedral y no sabe nada de la Biblia, no entenderá nada. Del Museo del Prado, un chino entenderá muy poco. Entonces, claro, ahí el acceso a la pintura, el acceso al arte nos da la Biblia. Pero es mucho más la Biblia que un bestseller. Es el encuentro, así lo llama, el encuentro con alguien. La Biblia nos transforma, encuentro transformador con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene una presencia. No hay que quedarse solamente en la letra de que Dios ha creado en 7 días el mundo. Cuando leo esto, me encuentro con alguien que me quiere decir algo. Un padre de la iglesia llamaba la Biblia una carta dirigida al hombre. Entonces, cuando leo la Biblia, no recibo solamente información, sino recibo también la presencia de alguien. Y este alguien es Dios. Cuando yo voy a la misa, cuando yo recibo al Señor en la Eucaristía, me encuentro no con el pan, no con una institución, sino con alguien. Este alguien es Dios. Y cuando me encuentro con Él, no simplemente que me dice algo a mi cabeza, sino también me dice algo a mi cabeza, me transforma, me mejora, me
me hace distinto. ¿Y cómo es esto posible? Que yo leyendo la Biblia me transformo, me encuentro con alguien que me habla, y esto, la explicación es tan sencilla como nos podemos imaginar. No es lo mismo que la Eucaristía, donde ya Cristo está en el mismo pan presente, sino es el Espíritu Santo. Que en el momento que yo leo, aunque sean simplemente 5 minutos, me encuentro con Dios, y este encuentro con Dios me transforma por el Espíritu Santo. Y eso es muy, muy interesante, que cuando vayáis a lo mejor a hacer la oración o el curso de retiro, simplemente repetía las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, repetirlas varias veces. Cuando estás en silencio, haciendo la oración o meditando cuando paseas por tu jardín y repitas las palabras de la Biblia, no es lo mismo que repetía unas canciones de La Oreja de Van Gogh, o de Julio Iglesias, o El Canto del Loco. No es lo mismo. Hay una transformación que hace el Espíritu Santo, que hace que lo que Dios quería que se transmitiese en la Biblia se hace presente en mí, que me despierta. Así estas palabras, ¿no? Por ejemplo, el Bartimeo que se encuentra con Jesús y dice: Señor, que yo vea, ¿no? Un ciego, Bartimeo, Señor, que yo vea, Señor, que yo vea, Hijo de David, que yo vea. ¿Qué quieres? ¿No? Hijo de David. Entonces, palabras del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Oh, Dios es bondadoso y misericordioso. Repítelo varias veces: Dios es bondadoso y misericordioso. Entonces, no es una autosugestión, o cómo se puede llamar esto, un truco psicológico. No es el simple hecho de yo que repito palabras, es el Espíritu Santo que utiliza estas palabras para tocar mi corazón. Porque la Biblia es un encuentro con alguien que me ama con locura. Entonces, no es un libro cualquiera, es el más vendido, ha influido mucho, sino es mucho más que un libro de información. Es un libro que me toca el corazón, que me transforma. Bueno, ya hemos hablado un poco quién es el autor de la Biblia. ¿Es un libro caído del cielo, como dice el Corán de sí mismo? ¿Es un libro caído del cielo? ¿O es un libro que ha encontrado un señor de Estados Unidos que se llama John Smith, de los mormones, que en un agujero, el libro de los mormones? La Biblia no ha caído del cielo. Hay dos autores en la Biblia. Uno es el que escribió, el Mateo, Marcos, Lucas, los autores humanos, y después el autor divino, Dios. Aquí, estas palabras, ¿no? En la Biblia Dios nos habla por medio de los autores humanos y con las palabras de estos verdaderos autores. Eso es importante. Muy importante entender que la Biblia no ha caído del cielo y no fue un dictado de Dios que dijo: escríbeme esto. Y si no lo escribes, incluso el que escribió, el Mateo, el Marcos y Lucas, a lo mejor no se siente en éxtasis, ¿no? No estaba como en hipnosis, ¿no? Sino estaba como cualquier científico investigando qué había dicho Jesús. ¿Y qué había dicho Jesús? En el año 33 había predicado, y cuando estaba predicando Jesús, efectivamente no había nadie con magnetofón o con una cámara grabándole. No. Entonces, ¿qué hicieron? Repetía las palabras de Jesús. Y cuando escribieron los primeros apóstoles o los primeros discípulos en el año 70, ya había pasado 50 años, 30 años. Entonces, hay un proceso entre lo que predicaba Jesús, lo que predicaban los apóstoles de Jesús y los autores que escuchaban los apóstoles. Hay 3 etapas, ¿no? Jesús, los apóstoles y los que escribieron el Nuevo Testamento. Y entre una de 33 murió Jesús y 70 el primer testamento, Marcos escribió su primera
evangelio, la buena nueva, la buena noticia. La primera carta o el primer escrito es una carta de San Pablo a los tesalonicenses, de Tesalónica, el año 50, muy interesante, ¿no? No es el Evangelio de San Juan, no. Pablo escribe en el año 50 su conversión. En el año 70 escribe Marcos, Mateo, Lucas y el último es Juan. Y todos investigando, analizando, pensando y escribiendo para una gente que les escuchaba. O sea, no escribían para los catalanes del siglo XXI, escribían para una comunidad del año 70, para unos cristianos venidos del judaísmo del año 80, y otros escribieron para unos paganos que no sabían nada del judaísmo de los años 70. Entonces, verdaderos autores no fueron secretarios de un dictado divino. Eso se ha creído muchas veces durante algunos siglos, ¿no? Como un dictado del ángel que vino. Hay un cuadro famoso de quién era el cuadro famoso, en Roma, Caravaggio, ¿no? En Roma, en la iglesia de los franceses, hay un cuadro de Caravaggio precioso. Primero está la vocación de San Mateo, cuando Jesús entra, dedo, tú sígueme, y después hay un cuadro de San Mateo y el ángel, el que escribió el Evangelio, y el ángel hablándole al oído. No fue así. No apareció ningún ángel. La gente escribía porque tenía una necesidad. Jesús había muerto, el Espíritu Santo les impulsaba. Y el Antiguo Testamento, no voy a hablar mucho, pero el Antiguo Testamento, claro, cuando sucedieron las cosas y cuando fueron escritos, claro, nadie escribió nunca nada. Todo fue hablado. Entonces siempre hay tres etapas. La etapa de lo que, de acontecido, de lo que hablaban, de lo que había acontecido, y después escrito. Y el Antiguo Testamento son muchos siglos que ha pasado, porque claro, no, es una pasada, para escribir algo en la época gloriosa del judaísmo, de los romanos, no había papel, no había ordenador, no había nada. Entonces, para poder escribir algo era una cosa muy costosa. Entonces, tenemos dos autores, son los autores humanos y el autor divino, que es el mismo. Y los autores humanos son verdaderos autores que investigaron, que escribieron, tenían una meta, una teología, un por qué escribo, para qué escribo. Claro, si escribo para ustedes que son de una... ya tenéis una formación cristiana muy bien, muy profunda, pero si voy a Finlandia, escribo para los fineses que no saben nada, o los rusos o los chinos que no saben absolutamente nada, tengo que utilizar otro lenguaje. Si yo digo encarnación, todos sabéis lo que es la encarnación, salvación, pero un chino no sabe lo que es la encarnación. Y lo mismo pasa con los autores de la Biblia. Escribieron para un público. Entonces vemos diferencias entre Mateos, Marcos, Lucas, porque cada uno escribió para un público y resaltaba lo que le interesaba. Mateo escribió para gente que habían salido del judaísmo, cristianos, y que podía interesar un judío, que Cristo fuese el Mesías auténtico, ya profetizado en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que interesa a un cristiano salido del judaísmo. Y por eso Mateo siempre dice, con este se ha cumplido, con esto se ha cumplido lo que... Y Lucas y Marcos no les interesaba. Y Juan escribió mucho más tardío. Entonces las diferencias que encontramos en los Nuevos Testamentos tienen un sentido, porque el señorito que escribió esto, escribió para una comunidad concreta, con una finalidad muy concreta. Y eso es interesante, que leemos la Biblia no con la actitud de un
señor del siglo XXI que quiere saber exactamente cómo fue el color del pelo de Jesús. Porque por desgracia no tenía ninguna importancia el color del pelo. A ustedes a lo mejor les hubiera gustado muchísimo saber cómo fueron sus ojos, los ojos de Jesús, el pelo, su manera, pero no tiene nada que ver con una biografía sobre Nuria Chinchilla que algún día se va a escribir, ¿no? Y se va a empezar, ¿no? El pelo que tenía, los ojos. A Jesús, claro, en la época de Jesús no les interesaba. Lo único que les interesaban los que escribieron eso, que Jesús había muerto y resucitado, Salvador, Él es el Mesías, y los judíos todavía esperan al Mesías. Entonces, claro, un cristiano que quería convencer a sus contemporáneos judíos tenía que decir, no, está todo dicho. El Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Y si quieres convencer a un griego culto, claro, tienes que hablar que Jesús como la auténtica sabiduría, el filósofo. Entonces, vais a encontrar diferencias entre los evangelios, porque cada uno escribe con una finalidad a un público, y eso hace que los relatos sean diferentes. Pero Dios es el autor de este conjunto de libros que es la Biblia. Entonces concluimos, leemos la Biblia porque es un libro único. Te encuentras con una persona que es Dios, te transforma, te mejora. Tú, repitiendo las palabras del Espíritu Santo, actúa. Y realmente, si no sé lo que dijo Jesús, ¿cómo le voy a amar? ¿Cómo le voy a seguir si no sé de cómo ha vivido? Y es un libro único porque tiene como autor a Dios. Claro, el Espíritu Santo hacía que los autores verdaderos escribieron lo que tenían que escribir. Y por eso, a la manera como la gente podía entenderlo, a la manera de entonces, ¿no? Por ejemplo, si tú escribes hoy en el siglo XXI, mientras escuchaba la música de Johann Sebastian Bach, tenía la piel de gallina. Claro, entonces si escribes esto ahora, yo creo que nosotros entendemos lo que quieres decir. Pero a lo mejor dentro de 3 siglos hay que saber qué quiere decir. O hecho polvo, la palabra hecho polvo, ¿no? Es una palabra que, hecho polvo. ¿Cómo vas a traducir esto al inglés o al alemán? Tienes que... O la niña de mis ojos. Es una palabra. Tú eres la niña de mis ojos, ¿no? Entonces hay palabras, hay metáforas que en el siglo III se entendía perfectamente, pero en el siglo XXI ya no. Eso es una palabra del Vaticano II que escribió, este texto que me gusta mucho, que es muy poético, pero es la verdad. Dios sale amorosamente al encuentro de cada uno de nosotros para conversar y transmitirnos en un lenguaje humano las verdades últimas sobre nosotros. Y por eso tenemos que leer la Biblia. Y cuando, por suerte, buscas un momento de hacer la oración y lo haces rezando con el Nuevo Testamento o con la Biblia, sale Dios amorosamente a tu encuentro para conversar contigo, conversa contigo, está hablando contigo. Son las palabras de Jesucristo, que ahí contiene palabras inspiradas, eternas, ¿no? Entonces, una businesswoman del siglo XXI lo puede leer con fruto, lo puede aprovechar, ¿no? O sea, palabras dirigidas, son actuales.
transmitidos en un lenguaje como las verdades últimas sobre nosotros. Y terminamos con esta, para distinguirnos del judaísmo y del Irán, del Islam, tengo que decir, para nosotros la Biblia sí, pero la Biblia es la palabra de una persona y seguimos no una palabra escrita, sino una palabra viva, que es Jesucristo. Seguimos a una persona. El judaísmo sigue a las leyes de el Islam, no sigue sigue al profeta que escribió, no sigue a Yahvé, pero nosotros seguimos a Dios que se ha hecho hombre, seguimos a una persona, seguimos no una palabra escrita. Eso es una distinción interesante. El cristianismo no es una religión de libro, sino es una religión que tiene como fundador una persona que es Dios. ¿Cómo leer la Biblia? ¿En qué actitud interior? Vamos a repasar rápidamente. Yo creo que las recomendaciones son muy lógicas. Si me encuentro con Dios, con la presencia, pido luces, con humildad, porque ¿quién soy yo? Cuando en el Antiguo Testamento la gente se encontraba con una teofanía con Dios, se asustaron, se cayeron al suelo, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, Dios se ha hecho pan y Dios se ha hecho palabra y podemos conectar con Él sin asustarnos. Y el Papa Francisco pregunta con su manera sencilla de decir las cosas: ¿tenéis algo divino entre vosotros? Un libro ardiente con las llamas. Imaginaos el acento argentino que un libro en el que Dios nos habla. Es fantástico. Pregunto, ¿qué dice esto a mi corazón? ¿Qué me dice Dios a través de estas palabras? Me tocan en lo profundo de mis aspiraciones. ¿Qué debo hacer a cambio? Entonces el Papa actual te pregunta y te da pautas como con qué devoción, ¿no? Deberías leer, ¿no? Aquí con humildad, con veneración y respeto, con pausa y atención, y aplicando las palabras a cada uno de nosotros. ¿Cómo leer la Biblia? La Biblia es una unidad. Empieza con el Génesis y termina con el Apocalipsis. O sea, la creación del hombre y el mundo, y termina con ven, Señor Jesús, Maranatá, ven. Es una unidad para los cristianos. No podemos despreciar lo antiguo y solamente venerar lo... Y aquí vemos una única historia. Para nosotros es una única historia de salvación. Dios antes de Cristo y después de Cristo. Pero es una única historia. Pues no puede haber un cristiano diciendo, bueno, esto es el Dios violento del Antiguo Testamento y es el Dios perofláutico del Nuevo Testamento. No. Porque tú no puedes entender la llegada de Jesucristo, el origen del mundo, el origen del pueblo, lucha entre bien y mal, Adán y Eva, todo esto es nuestra historia. Y los judíos son hermanos mayores. Y efectivamente la esperanza de un Salvador solamente se entiende porque el pueblo elegido ya tenía al Salvador. Entonces es una única historia. Así lo tenemos que leer, como actitud académica. Había épocas donde se despreciaba el Antiguo Testamento. Y algunos me dijeron, don Javier, yo no quiero leer el Antiguo Testamento, porque pierdo la fe viendo. Pierdo la fe, me dijo un gallego, mientras estábamos saliendo en barco de vela por la vía de Vigo, maravilloso. Y dijo, no voy a leer, yo no leo, además los judíos, bueno, muy bien. Menos mal que tienes un barco de vela, porque yo... El único que yo como alemán, el primero que me habló mal del pueblo judío para mí fue un chileno. O sea, en Alemania nadie se atreve a decir una palabra mala sobre ahora mismo el siglo XXI. Yo
toda mi vida, claro, con la historia que tenía Alemania, no puedes criticar, no debes criticar impuesto al pueblo de Israel. Lo primero que hablaba mal de los judíos como una mafia que quiere gobernar el mundo fue un señor chileno que ahora es sacerdote. Esperemos que sea convertido. La Biblia es una única historia, de nuestros hermanos mayores hasta ahora, desde el Génesis que habla del origen del mundo, de la lucha entre el mal y el bien, que el hombre es imagen y semejanza. Génesis 3:15 ya habla de que va a venir un Salvador. Yo voy a poner la serpiente, ¿no? ¿Os suena? La serpiente que llega y entonces, no. Entonces, como es una única historia, os añado que cada libro aporta su granito a esta única historia. Entonces es interesante, libros muy diferentes, de etapas muy diferentes, autores muy diferentes. El libro de Génesis tiene muchos siglos detrás y muchos autores detrás y de géneros literarios muy diferentes. Hacemos un pequeño inciso, ¿no? Pregunto a las chicas aquí presentes. ¿El mundo fue creado en 7 días o no fue creado en 7 días? Si la Biblia habla en el libro de Génesis que el mundo fue escrito en 7 días. Y aquí pregunta más tonta. Entonces, si tú te encuentras con un testigo de Jehová, ¿habéis hablado una vez con un testigo? Una testiga. Ellos creen firmemente que el mundo fue creado en 7 días y que no puede haber transfusión de sangre. Entonces, ¿qué argumento podemos utilizar para explicar? O qué es interesante, ¿no? O sea, si tú dices, por ejemplo, en Estados Unidos hay evangelicales que impiden en sus colegios que se en colegios, en biología, no se puede hablar de la teoría de la evolución. ¿Vale? Teoría de la evolución. La biología, para ellos, como si fuese la Biblia un libro biológico y científico. Entonces, los evangelicales de Estados Unidos, que votaron también en masas a Trump, ellos prohíben en sus colegios que se habla de la teoría de la evolución. Para ellos la Biblia, sobre todo el Génesis, en los 7 días y que la mujer sale del hombre, discutí, ayer estuve con mi madre en Alemania, por eso mi español me oído un poco. Entonces estábamos, mi madre es pastora hija de un pastor luterano. Entonces, mi madre tiene 80 años, me puede estar 2 horas sin comer hablando de la Biblia y me da lecciones, ¿no? O sea, intenta darme lecciones. Sigue intentando, sí. Sigue insistiendo que todo esto. Entonces estábamos hablando por qué la mujer ha salido de la costilla. Entonces, claro, ¿cómo se entiende todo eso? Y que el hombre fue creado a imagen y semejanza de la. Entonces, sí, estoy agotadísimo porque mi madre no para de hablar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es un error de pensar que el mundo fue creado en 7 días? ¿Quién escribió el relato de los 7 días? Fueron los sacerdotes del Antiguo Testamento. No fueron científicos, ni biólogos, ni fue Einstein o la física. Fueron los curas. ¿Qué quieren los curas? ¿Qué finalidad tiene un cura siempre? Que seas buenas, sí, que seas buenos. Sobre todo el cura lo que quiere es que venid al templo, venid al templo. El cura describió eso, la multitud de curas.
escribió los 7 días, ¿por qué? Porque el séptimo día Dios descansó. Y eso es el argumento, el motivo por qué el pueblo judío tiene que ir a rezar a la sinagoga y descansar. Entonces no tiene más. Es un libro espiritual, un libro que escrito por sacerdotes, que lo único que quiere decir es que Dios creó el mundo desde la nada, de la nada, de la nada, de la nada, y que hay que, es un mensaje revolucionario, porque los de Babilonia, los de Egipto, los chinos, todos tenían una mitología de cómo fue creado el hombre. Y el pueblo judío también tenía su mitología. Por ejemplo, de Babilonia pensaban que el hombre fue creado de la lucha entre varios dioses, porque claro, la única religión que es monoteísta era la religión judía. Los demás tenían sus teorías, los egipcios y los babilonios. No podemos olvidarnos que los géneros literarios son diferentes. Esto es lo importante que tenéis, a lo mejor lo sabéis ya, pero, que cuando lees el Antiguo Testamento siempre tienes que preguntar, ¿y esto qué género literario? ¿Es mitológico? ¿Es una metáfora? ¿Es una poesía? ¿Apocalíptico? ¿Los hechos de los apóstoles? Entonces es importante que no hagamos. Aquí tenemos la cantidad de géneros literarios, ¿no? No a la lectura fundamentalista. No somos fundamentalistas, no. El fundamentalista no respeta los géneros literarios, toma al pie de la letra y eso no hace justicia con la verdad. El testigo de Jehová que está equivocado. Y esto debería haber dicho ya hace algunos años a mi amigo gallego en su parte de vela, cuando hablaba mal del Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento, el Antiguo está patente en el Nuevo Testamento. No quiero preguntar a nadie, pero estoy convencido que no habéis leído Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías, o el Cantar a los Cantares. Tú léete a tu marido alguna vez el Cantar a los Cantares. El Cantar a los Cantares son poesía casi erótica del amor entre mujer y hombre. Y es inspirado por Dios. Es precioso el Cantar a los Cantares. Entonces cuando lo lees, dices, qué bonito. O toda la sabiduría del pueblo de Israel, sabiduría conocida que puedes utilizar para felicitar a lo mejor la Navidad, ¿no? Hay mucha sabiduría, o el profeta Jeremías, o las batallas, ¿no? Del Antiguo Testamento, son auténticos, y la falta de fidelidad del pueblo es una historia preciosa, muy triste, porque realmente el pueblo de Israel fue perseguido, eliminado y siempre sufriendo, ¿no? Vamos a dedicarnos a Loris Le Blume, Bible. Entonces hemos hablado un poco de lo que es la Biblia, los géneros literarios. La Biblia es encuentro con Dios, como la Eucaristía es encuentro con Dios, cómo leer la Biblia como unidad, pero no a la lectura fundamentalista. Bueno, no existe un modelo económico de la Biblia, no. Existe un modelo, hombre, es muy interesante lo que dice San Pablo sobre la esclavitud. Él escribió aún, claro, la esclavitud, que nos parece lo peor. Cuando escribió los autores del Nuevo Testamento, la esclavitud fue. Entonces hay un documento en el Nuevo Testamento que es una carta preciosa, corta, de un señor que tenía un esclavo. Este esclavo se había ido, ¿ok?
había huido de su dueño. Y esto merecía un castigo muy severo. Y en la cárcel se encuentra con Pablo, o no sé cómo se encontró con Pablo. Pablo descubre en él un hombre bueno al esclavo, se bautiza y es cristiano. Y su dueño también es cristiano, es Pablo, le escribe una carta preciosa, no diciendo, pero qué barbaridad que tú tienes esclavos, qué barbaridad ese sistema económico de los esclavos, no escribe eso, no, dice una cosa mucho más profunda, dice, recíbele a él como hermano, porque ahora sois hermanos, y lo que él te hizo mal, ponlo a mi cuenta. ¿Me entendéis? ¿Vale? Entonces, no existe un modelo económico. Ningún autor del Nuevo Testamento criticó la esclavitud como algo malo. Pero, y había esclavos entre los cristianos. Pero los esclavos, y dicen incluso los autores, oye, aceptad vuestro dueño. Entonces hay palabras muy fuertes, como si fuese Dios. Pero también al dueño, aceptad vuestros esclavos como hijos. Entonces, lo revolucionario es un poco eso, que Jesucristo no ha venido a cambiar una economía, o la economía capitalista o comunista, sino ha venido a cambiar el mundo. Bueno, me hace mucha gracia a hablar con vosotros y discutir con vosotras estas palabras, ¿no? Antes de Navidad escucharemos un poco, no, nadie puede servir a dos señores, ¿no? O tendrá aversión a uno y amará al otro, o bien se alegrará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y nosotros que somos capitalistas y trabajamos en grandes empresas, nos dice el Señor, claro, cuando tú vas a tu despacho en tu empresa, no puedo servir a Dios y al dinero, no puedo, ¿no? Y ahora viene lo más fuerte. Tú no puedes entrar en el reino de los cielos si eres rico, porque un camello entra más fácil por una aguja que un rico en el reino de los cielos. Claro, los pobres discípulos se quedaron hechos polvos, ¿no? ¿Quién se va a salvar? Porque San Pedro era un empresario de pesca, tenía sus empleados. Mateo era un corrupto de los impuestos que colaboraba con los... Entonces, claro, si me gusta el confort, me gusta el dinero, ¿cómo voy a entrar a salvarme? Entonces, las palabras que Jesús dijo sobre los ricos, voy a seguir mencionando, y después nos preguntamos qué quiere transmitir la Biblia para nosotros que somos economistas, que trabajamos y ganamos mucho dinero. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y esa es la palabra que más repito yo a mí mismo. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida o su alma? Y Jesús, siendo rico, se dice San Pablo, se hizo pobre por vosotros para que vosotros seáis ricos por su pobreza. Y eso es muy bonito. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Y por eso, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. No estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer en Navidad, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir, porque la vida vale más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, que son horribles. No siembran ni ciegan, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? Entonces, una businesswoman tiene mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad, y no duerme bien por las noches, porque tiene muchas cosas que pensar, y nos viene muy bien escuchar: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. ¿Y cuál es esa única cosa necesaria? Entonces el Evangelio nos habla mucho de vivir en medio del mundo. No hay ninguna monja entre nosotros, sois
padres de familias, tenéis mucha responsabilidad y nos viene muy bien y podemos ahorrar mucho dinero de psicólogos. Oye, Marta, no te preocupas por muchas cosas. Cuanto más vales tú que un pájaro y Dios cuida, buscad primero a Dios y todas estas cosas que se os añadirán, ¿no? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Y esto es lo más fuerte. Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Y felices, dichosos los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de Dios. Entonces, hay que hablar, porque todos queréis llegar al cielo, y queréis entrar al reino de Dios, y yo también. Pero yo soy pobre, o soy rico. Feliz tú si eres pobre de espíritu, porque tendrás como rey a Dios. Tuyo es el reino de Dios. Bienaventurados tú los pobres de espíritu. Entonces uno cuando lee esto, ¿veis? Hay dos evangelios en Mateo, ¿no? y Lucas. Y Lucas dice, ay de vosotros los ricos, citando a Jesús, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Y deja fuera, bienaventurados los pobres de espíritu. Lucas dice, bienaventurados los pobres. Entonces Jesús no quiere a la businesswoman. No quiere al capitalismo. Quiere a los pobres y a los mendigos. Más que a los que estáis aquí. Tenéis un coche, tenéis una casa. Entonces estamos fastidiados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quién es el pobre? El pobre no es aquel que no tiene nada, sino el que utiliza todo lo que tiene para el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo el hombre lo esconde y de allá va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, comprar aquel campo es lo que tienes que hacer tú con tu business, con los millones que estás adquiriendo todos los días. Compra aquel campo donde está el tesoro escondido del reino de los cielos. Entonces, el pobre no es aquel que no tiene nada, sino aquel que utiliza todo lo que tiene por amor a Dios. Y eso no es fácil, pero esa es la clave. Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, uno puede ser pobre y al mismo tiempo tener mucho a su disposición. El Evangelio nos ayudará, y la gracia también, a entender esto. Porque yo tengo que ser no solamente libres de las cosas materiales, sino también de mí mismo, de mis manías, de mis teorías, de mis miedos. El pobre no es solamente el que no tiene. O sea, no es que la opción por los pobres, habéis oído, opción por los pobres, es un reto muy importante. Pero los ricos, los que tenemos y que somos del primer mundo, tenemos también la obligación de poder llegar, o la deber, o la ilusión de llegar al cielo. Entonces tenemos que conseguir tener el corazón libre. No servir a Dios igual que al dinero, sino poner el dinero al servicio de Dios. El pobre que es dichoso no es el que vive en la miseria, sino que está desprendido. Y por eso es una solución para ustedes. Se puede pensar que el mendigo pobre de la calle lo tiene más fácil. No lo sé. Pero lo que sí te digo, tú vas a ser bienaventurado si no sirves a Dios como puedes servir al dinero. Y ese mensaje es revolucionario. ¿Cómo vas a decir bienaventurados, felices, los pobres de espíritu?
Es revolucionario porque nadie lo dice. Dice, bienaventurado si eres guapo, rico y cantas bien. ¿Vale? O sea, esos son los felices. Hola, la revista Hola, ¿no? Que leemos cada semana o cada mes. Yo también lo leo. Voy al dentista. Lassi es mi dentista. Lassi es muy buena gente. Recomiendo ir a Lassi, calle Montaner, 341. Lassi, entonces, ahí lo primero que hago es ver la revista porque yo soy experto en bodas. Entonces, veo me encantan las bodas. Las bodas en Inglaterra, las bodas en Estados Unidos, los ricos en España, la duquesa de Alba ya está muerta, ¿no? Bueno, entonces todas estas bodas veo la riqueza, ¿no? Cuando me dice, José, usted no sabe nada, ¿cuánto cuesta una boda? No lo sé. Entonces me dice, pero no se preocupe, siempre lo recuperemos. O sea, el dinero que tú has gastado en la boda lo recuperas. ¿Cómo lo haces? Con los regalos. Con los regalos que vienen, esto era nuevo para mí. O sea, era nuevo que uno se recupera el dinero que gastaba en la boda, y más o menos, incluso se recibe tanto que se puede ir de boda, de viaje de novios. Entonces, eso me lo explicó. Ahí vemos la riqueza, la imagen, ¿no? La gente guapa, rica, y yo me tengo que conformar con una boda con 50 invitados en el jardín de la belleza, ¿no? Entonces, claro, eso no. Gratuitamente lo recibiste, darlo gratuitamente, ¿no? Libre, hay que ser realmente libre de corazón. O sea, no está, tiene muchas consecuencias muy prácticas, ¿no? Pero no tener el corazón en las cosas materiales, ni tus manías, ni tus opiniones, ni cosas que no te llevan a la auténtica felicidad. Bueno, no tenemos tiempo, pero estos son, o sea, el tema de la Biblia y la economía es un tema muy estudiado. Entonces, los expertos, los teólogos, sobre todo de Estados Unidos, de Alemania, han escrito libros sobre estas parábolas del reino de Dios para poder sacar consecuencias para la economía. Al final, la verdad es que Jesucristo no transmite ningún modelo para la economía. Esas son las parábolas del reino de Dios, que son muy divertidas para poder leerlo, y sobre todo es una gran diferencia entre el reino de Dios y el reino de los hombres. El parábola de los trabajadores de la viña, última. Eso es muy fuerte. ¿Cuántas veces he discutido esto con mi madre y con otros chicos? Trabajadores. El capitalista contrata a trabajadores para su trabajo, ¿ok? Uno a las 9 de la mañana, otro a las 12 y otro a las 3. Todos por un denario, lo mismo. Y al final, obviamente, reciben los que trabajaban 9, 6 o 3 horas el mismo sueldo. Salario. ¿No? El mismo salario. Y eso es una injusticia. Y por eso protestaron los que que empezaron a trabajar a las 9 de la mañana. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el dueño de una empresa tiene que pagar siempre lo mismo, aunque no, porque no tiene nada que ver, no quiere transmitir es un mensaje espiritual detrás, ¿no? Pero esto es una parábola, o la parábola del administrador injusto, donde Jesús dice, el amo, Jesús, alabó al administrador incorrupto por haber actuado tan bien, porque los hijos de este mundo son más sagaces en lo suyo que los hijos de la luz. Yo os digo, haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten los reciben en la morada eterna. Es muy divertido también esta palabra, porque un administrador se dio cuenta, me va a echar el dueño, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerme amigo de mis deudores. Entonces le digo a un deudor, ¿cuánto debes? La mitad, tú escribe la mitad. Y
un tercio. Y tú, entonces, efectivamente, cuando el dueño se entera que el administrador le ha teléfono, le dice, ¿qué has hecho? No, el amo alabó al administrador infiel por haber actuado tan bien. No bien moralmente, porque es una mentira. Haceos amigos con las riquezas injustas, para que... Esa es una parábola muy divertida también, y muy revolucionaria. Los talentos. ¿Quién fue la primera vocación al cristianismo en Europa? Europa no es Israel ni es Turquía. ¿Quién fue la primera vocación al cristianismo? O sea, Pablo, ¿a dónde fue Pablo o sea, no llegó a Tarragona primero? Pablo llegó a un sitio donde se encontró, no con un hombre rico ni con un hombre pobre, sino con una mujer rica. Y por eso quedaos muy tranquilas que sois, muchos de ustedes a lo mejor trabajan antiguamente en Cataluña se trabaja mucho en textil, ¿no? Y muchos a lo mejor tienen ustedes dinero de textil. La primera empresaria de textil fue cristiana, Lidia, L-I-D-I-A. Una mujer de negocios, viuda, riquísima en calidad y riquísima en dinero, porque tenía una casa tan grande que podía dar cobijo a Pablo y sus dos compañeros. La primera que se convirtió al cristianismo en Europa fue una mujer rica. A mí me ha gustado mucho esto. Aquí lo tenemos. Había entre ellas una llamada Lidia, negociante en Cúpula de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, dijo lo típico: por favor, venid a mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Y terminamos con la mujer más poderosa del mundo, la Virgen. No, es demasiado espiritual. Es una mujer realmente existente, existe. ¿Era la más poderosa o es ahora? ¿Todavía lo es, Ángela? Alemana, muy bien. Es la mujer más poderosa, bueno, todavía sigue en el gobierno. Y ella dijo en un encuentro con alemanes, ciudadanos alemanes, dijo, por favor, volved a leer la Biblia. Ella también es como mi madre, hija de un pastor protestante, y es una persona buena. Y lo dijo en un meeting con ciudadanos alemanes el 8 de septiembre de 2015, porque como había metido 1 millón de refugiados, ¿no? Se asustaban mucho los alemanes porque, claro, ahora nacen mezquitas, la gente se visten así diferentes y mezquitas. Entonces, en un meeting le preguntaron: Ángela, señora Presidente, si nosotros tenemos mucho miedo que desaparezca el cristianismo, mi madre también, ¿no? Entonces, y dijo: no hay que tener miedo, volver a leer la Biblia. Ella, claro, no dijo volver a ir a misa, porque no es lo que hacen los protestantes. Volver a la Biblia, o sea, lo que Europa no va a hacerse musulmán por la fuerza del Islam, se va a hacer musulmán porque no vamos a misa y no producimos hijos. Feliz Navidad. Una pregunta muy breve. Cuando una persona se quiere acercar al cristianismo, la recomendación es que empezara a leer la Biblia desde el principio. No. Exacto, eso es lo que... No, lo que mi experiencia es del Nuevo Testamento y una introducción de la historia de cómo sucedió todo, ¿vale? Que los chinos que se han bautizado hace unos meses o un mes, ahora se casaron y bautizaron unos chinos. Claro, tenían la historia de la salvación explicada durante muchas horas por una experta, Abraham,
Abraham, Isaac, José. Eso sí se puede explicar hasta llegar a Jesús, pero lo mejor es leer el Evangelio de San Mateo. Muy bien.